El día de hoy les vamos a hablar sobre las redes eléctricas de distribución aéreas y subterráneas. Le vamos a mencionar lo que son sus componentes, sus herramientas, sus ventajas y desventajas y su uso y aplicación. Nosotros somos el equipo 4 que está conformado por González Sánchez, Daniel Melquisedec, Aguilar Vivar Aldo, Díaz Cruz Iván Eduardo y un servidor, Hernández Morgado Aldoyeiro. Redes eléctricas de distribución aérea. Las redes eléctricas de distribución aérea son sistemas de infraestructura que transportan la energía eléctrica desde las subestaciones de distribución hasta los consumidores finales. Estas redes son esenciales para proporcionar electricidad a zonas urbanas, suburbanas y rurales. Estos componentes son los siguientes: líneas de distribución, que son conductores. Son los cables que transportan la electricidad y pueden estar hechos de materiales como aluminio o cobre. Los aisladores soportan los conductores y los aíslan eléctricamente de los postes. Pueden ser de vidrio, porcelana o polímero. Los postes, que su función es sostener los conductores y otros equipos sobre el suelo. Materiales generalmente de madera, acero o concreto. Las redes de distribución. Su función es reducir el voltaje de la red de distribución, por ejemplo, de 11 kV o 33 kV a niveles utilizables por los consumidores, que son 230 volts o 120. Como siguiente tenemos equipos de protección y control, que son los fusibles, que protegen contra sobrecorrientes. Tenemos los seccionadores que permiten desconectar segmentos de la red para mantenimiento o en casos de fallas. Los recloses que detectan y aíslan las fallas temporales, intentando restablecer el servicio automáticamente. Conexiones de accesorios, tenemos empalmes y conectores que conectan los campos de los mismos conductores. Las abrazadores que sujetan los cables a los postes. Las herramientas son las siguientes. Son cortadores de cables para cortar los conductores, los pelacables para retirar el aislamiento de los cables, las presas de compresión para hacer conexiones de compresión de manera segura, llaves de impacto para apretar y enfocar pernos y tuercas, equipos de medición amperímetros y voltímetros para medir corriente y voltaje en la red, megahómetros para probar la resistencia del aislamiento de los cables y equipos, detectores de tensión para verificar la presencia de voltaje en los conductores. Como equipo de seguridad tenemos los guantes aislantes que protegen contra descargas eléctricas al usuario, arnés de seguridad para trabajos en alturas en los postes, por ejemplo, cascos y gafas de seguridad para proteger contra impactos o chispas, y equipos de elevación y manipulación, grúas y elevadores de postes para levantar y colocar postes y otros equipos pesados, transformadores de tipo poste, pueden ser, además de camiones canastas, equipados con una celda elevadora para facilitar el acceso a los componentes elevados. Todos realmente debemos de parte de ser. Continuemos con características. El voltaje. Típicamente operan a voltajes intermedios como son 11 kilovolts, 22 kilovolts o 33 kilovolts. Aunque también hay sistemas de menor voltaje de 400 volts, 260 volts para la distribución final. Su configuración. Ella se basa de tres, que son las radiales, malladas o mixtas. Esto va a depender también de la densidad de la carga y la necesidad de confiabilidad. Sus ventajas, el costo, la facilidad de mantenimiento y flexibilidad. En el costo tenemos que son más económicas de construir y mantener que las redes subterráneas. En facilidad de mantenimiento, accesibilidad para reparaciones y modificaciones. Y en flexibilidad, fácil de expandir y modificar según las necesidades de la red. De ventajas, tenemos la vulnerabilidad a climas adversos, que son por daños por viento, hielo, tormenta y rayos. También tenemos impacto estético, que pueden ser visualmente intrusivos. Y seguridad, mayor riesgo de accidentes debido a cables expuestos y caídas de postes. Aplicaciones y uso.
En zonas urbanas tenemos postes más altos y robustos para soportar mayores densidades de carga y cumplir con la normativa de seguridad. En cables aislados para reducir riesgos de contacto accidental y mejorar la seguridad. Y en zonas de áreas rurales tenemos que los postes van a ser menos frecuentes y de menor altura debido a la menor densidad de consumidores y también de costos. También tenemos costos. Bueno, yo les vengo a hablar lo que vienen siendo las redes eléctricas de distribución subterránea. Estas redes eléctricas de distribución subterránea son más que nada sistemas que van a transportar la energía, o sea, la electricidad de subestaciones que vienen siendo de distribución hasta los consumidores finales, por ejemplo nosotros, a través de cables que van enterrados bajo tierra. Estas redes son preferidas en áreas urbanas, las cuales tienen una densidad muy marcada en su población. Y dentro de estas zonas se requiere una alta estética y una buena seguridad. Dentro de lo que vienen siendo los componentes, encontramos los cables de distribución por tipos, que vienen siendo los cables subterráneos, que suelen ser de cobre o de aluminio. Estos cuentan con un aislamiento sólido. Un ejemplo es el XLP, que es polietileno reticulado o líquido, cables con aceite. Por otro lado, también tenemos lo que viene siendo el aislamiento. Este aislamiento va a proporcionar la protección en caso de que tenga el cable contacto con el suelo o con otros conductores y me pueda provocar una falla, un cortocircuito y por ende un accidente. También tenemos lo que vienen siendo ductos y conductos. Su función es proteger los cables subterráneos, tanto de daños mecánicos, y permitir el acceso para el fácil mantenimiento. Por otro lado, los materiales generalmente pueden ser de policloruro de vinilo, más bien conocido como PVC, concreto o metal. Eh, También tenemos lo que vienen siendo empalmes y conexiones. Los empalmes más que nada van a conectar tramos de cables entre sí y las terminales van a conectar lo que vienen siendo los cables subterráneos a equipos de superficie u otros cables. Las cámaras de inspección y registros, su función, permitir el acceso a cables subterráneos para su inspección y mantenimiento apropiado. En cuanto al diseño, deben ser o presentar resistencia al agua y al ingreso de contaminantes. Los transformadores de distribución, en cuanto a su instalación, pueden ser subterráneos o en estructuras superficiales. Esto para reducir el voltaje para su uso final, es decir, puedo tener 13.200 volts en media tensión y puede convertirlo a 480 o a 220 dependiendo del uso y la demanda que quiere el cliente. En cuanto a la protección, estos están diseñados para resistir los ambientes subterráneos que demande. Equipos de protección y de control. Tenemos lo que vienen siendo los seccionadores, los cuales van a permitir desconectar segmentos del sistema y pues los reclosers y los fusibles. Estos me van a servir más que nada para proteger contra sobrecorrientes y fallas. Herramientas. Bueno, generalmente tenemos lo que vienen siendo las herramientas de subestación, lo que vienen siendo excavadoras y retroexcavadoras. Estas me sirven para abrir zanjas donde se van a instalar los cables. En cuanto a las tierras, manos y palas, estos sirven para trabajos de excavación más precisos y más pequeños. Por otro lado, también tenemos el equipo de tendido de cables. Estos me permiten o facilitan el despliegue y tendido de cables en zancas, como lo son los carros y rodillos para cables. Por otro lado, tenemos los winches y los polipastos. Estos generalmente van a ser utilizados para tirar los cables a través de los ductos y los conductos. En cuanto a herramientas de empalme y determinación, encontramos las prensas de compresión. Estas me van a aplicar, sirven para aplicar conectores de compresión.
Por otro lado, las herramientas termocontraíbles son caloríficos o pistolas para calentar o aplicar materiales termocontraíbles en empalmes y en terminaciones. También tenemos lo que vienen siendo los cortadores y los peladores de cable, pues, que esto pues ya sabemos que sirven para preparar los extremos de los cables y pues poder lograr el empalme. En equipos de prueba y de emisión tenemos principalmente los megómetros que sirven para ver la resistencia del aislamiento de los cables, el TDR que son reflectómetros de dominio en el tiempo. Estos sirven para localizar fallas en los cables subterráneos y pues los voltímetros y los amperímetros que más que nada sirven para medir el voltaje y la corriente en redes subterráneas. En cuanto a las herramientas de protección personal, tenemos primero que nada lo que vienen siendo los guantes aislantes, que sirven para proteger contra choques eléctricos, el casco de seguridad, que como ya conocemos, la cabeza es un órgano y pues al estar expuesto no es inmune a accidentes. Características de las redes de distribución subterránea. Su voltaje es similar a las redes aéreas. Estas operan con un voltaje intermedio como entre 11 kV, 22 kV o 33 kV para distribución primaria y a menor voltaje para distribución secundaria de 230 a 400 volts. Su configuración de este tipo de redes de distribución pueden ser radiales, en anillo o en malla. Esto es dependiendo de los requisitos de confiabilidad y capacidad que se requieran. Las ventajas de las redes de distribución subterránea son que no interfieren con el paisaje, siendo prácticamente invisibles, que tienen un menor riesgo de contacto accidental con las personas y son menos vulnerables a actos de vandalismo, cuentan con mejor fiabilidad en un clima adverso, ya sea que, ya debido a que se encuentran protegidas contra fenómenos meteorológicos como tormentas, viento o hielo. También cuentan con una mayor reducción de interferencias electromagnéticas, obteniendo menos interferencia con otros servicios de sistemas de comunicación. Ventajas de las redes de distribución subterránea. Las ventajas que podemos obtener son que no interfieren con el paisaje, siendo prácticamente invisibles. Tienen un menor riesgo de contacto accidental con las personas y son menos vulnerables a actos de vandalismo. Cuentan con una mejor fiabilidad en un clima adverso, ya que se encuentran protegidas contra fenómenos meteorológicos como tormentas, lluvias, entre otros. Tienen una mayor reducción de interferencias electromagnéticas, obteniendo menos, como dice, interferencias con otros servicios y sistemas de comunicación. Desventajas de este tipo de redes de distribución son más costosas de instalar debido a que ocupan de excavación, el tendido de cables y las protecciones adicionales que ocupan. Su mantenimiento y reparación son más difíciles y costosos, ya que requieren de excavación y acceso a los componentes que se encuentran enterrados. Son vulnerables y a inundaciones. Estas se pueden presentar afectadas por inundaciones y requieren medidas de drenaje adecuadas para evitar este tipo de afectaciones. Aplicaciones y uso. En estos se puede utilizar y aplicar en zonas urbanas que son densamente pobladas y que la estética y la seguridad son importantes. Por ende, es preferible utilizar este tipo de redes de distribución subterráneas.
También se utiliza en áreas sensibles, es decir, en lugares que cuentan con alguna restricción ambiental y que se requiere que el paisaje de la zona no se vea afectada. También a menudo son instaladas en nuevos desarrollos residenciales y comerciales para asegurar un suministro de energía confiable y que sea estéticamente agradable.